3:07. Acabáis de escuchar a nuestro fiel compañero Ángel Briongos, todo un clásico en la investigación en Aragón, y que desde el primer minuto de Historia de Milenio 3 siempre ha estado con nosotros y siempre ha estado cuando hemos solicitado su ayuda. Y por supuesto Ángel hizo una cosa muy curiosa, que fue una noche del 11 al 12 de julio, eso solo lo pudo hacer Ángel Briongos, alquiló, digamos que reservó la habitación 510 con total discreción para pasar allí una noche precisamente de aniversario. Y claro, aquí estamos siempre en lo mismo, ¿no? Puede ser su gestión o no, pero Ángel, después de varias grabaciones psicofónicas, que curiosamente ahora tienen cierto sentido, y quizá amplifiquemos la información en base al sonido, porque él en un principio no le dio mucha importancia, pero nos asegura el bueno de Ángel Briongos que en aquellas grabaciones efectuadas en esa noche de aniversario, concretamente en el 2006, noche del 11 al 12 de julio, se grababan algunas voces que decían "es un crimen", y después voces de niños o de niñas que se lamentaban. De verdad, cuando hemos escuchado el "ay" de esta noche aquí en Cascos, yo no sé si vosotros, amigos oyentes, lo habéis escuchado igual, pero aquí en Cascos nos hemos quedado helados, porque parecía eso, una grabación de un lamento que llega desde muy lejos, desde más allá del tiempo. Ahora en una habitación contigua, no sé si la 511 o la 512, en una habitación vacía, se encuentra Javier Pérez Campos. Javier, buenas noches. Buenas noches, Iker. Le pido a Jerry que baje la música. Hemos escuchado un sonido de algo que se caía, algo que imagino que es algo que has tirado en este momento preciso. No. Bueno, debe haber sido en la habitación contigua, porque aquí ahora mismo estoy... No, se ha escuchado junto a ti. Pues estoy... No, y que eres en esta habitación. Ah, perfecto, que estamos interconectados y con el micrófono abierto, y es en la habitación 510, por lo tanto. Sí, son nuestras cámaras. Bueno, hay que tener cuidado y estamos todos un poco en vilo, ¿no? Javier, cuéntanos. Pues estoy ahora mismo en el pasillo de entrada de la habitación 511, en la mismísima entrada. Antes de llegar a la propia habitación, a la derecha se abre el pasillo principal. Detrás de mí tengo la puerta de entrada, que emite una gran luz que crea una gran sombra en el techo, y desde luego esa luz impresiona porque es del reflectante, del cartel reflectante del mensaje de ese mapa, ¿no? De ese mapa que aparece en todas las habitaciones de hotel, del plano de la habitación con respecto al pasillo para poder huir en caso de fuego. Hablas de huir y en caso de fuego, que es una curiosa unión con el pasado. Ese mismo pasillo donde tú estás ahora mismo en plena oscuridad, o iluminado solo por esos sectores de luz, Javi, es el pasillo por el cual huyó la gente en su día, en tromba, y también es el pasillo que emitía ciertos ecos incomprensibles, y que muchos testigos, a través de la pared, incluso aproximándose, como escuchábamos a Eva o a María José Pagador al principio del programa, escuchaban como muchos sonidos de gente corriendo, pero que no se abrían ni cerraban puertas, gente que no aparecía, ¿no? Es ese mismo pasillo. Sí, ese es el pasillo que se encuentra detrás de la puerta principal de esta habitación, que está completamente cerrada. Esta sería la puerta que en algunas ocasiones decían que intentando tocar el pomo han llegado a quemarse. Casualmente, esa fatídica mañana, ¿no? El fuego lo que hizo es que la madera se dilatara, y mucha gente quedó atrapada en sus habitaciones porque no podían abrir las puertas. Se convirtieron en una trampa mortal. Sí, por eso muchos optaron también por salir a esos balcones que ahora mismo, hoy en día, son inexistentes. O sea, ¿tú ahora estás dentro de la habitación o fuera de la habitación? Estoy dentro de la habitación. Lo que ¿Cerrado? ocurre, claro, completamente cerrado. Lo que ocurre es que dentro de esta habitación hay un pasillo estrecho y largo, que termina en el inicio de lo que es el propio dormitorio, ¿no? Donde está la cama, y a mano derecha está la puerta que lleva al cuarto de baño. Oye, Javier, así entre nosotros, ¿no? Ya que no se escucha nadie, tú llevas en Zaragoza desde ayer junto con Paco preparando toda la investigación, y mira que tú has estado ya, creo que habrá pocos periodistas del misterio que hayan estado con tal cantidad de impactos en el alma, ¿no? En tan poco espacio de meses o de años, ¿no? O sea, te has recorrido toda la España insólita y lo que no es España, y has vivido muchas sensaciones. Y algo que a priori no tiene que dar impresión, como es un lugar remozado, un lugar reformado, un lugar donde nos confesaba Luis Sánchez, el director, que ya no ocurre nada. ¿Por qué desde ayer estás tan inquieto y te impresiona tanto, amigo?
Pues mira, justo ayer por la noche yo me instalaba en la habitación 510 para pasar ahí esa primera noche. Y he de decir que en un principio yo llegaba con una actitud un poco escéptica, ¿no? Había leído, había hablado con gente, habíamos conseguido esos testimonios, pero yo no le había dado demasiado crédito a todo ese tipo de cosas. Cuando nosotros llegamos por primera vez, cuando yo llego por primera vez a esa habitación y me encuentro además una pequeña notita del director deseándome suerte en la experiencia y dejándome un pequeño detalle, ¿no? Decía para que te ayude un poco en estas noches que vas a pasar aquí. ¿Y cuál era el detalle? ¿Se puede saber? Sí, era una pequeña pulsera de la Virgen del Pilar que decía, bueno, pues que a ver si puede ayudarte, ¿no? en esta aventura. Bueno, algún testigo o algún superviviente del Corona de Aragón la ayudó, desde luego. Sí, precisamente a esta señora, ¿no? Que hablábamos antes. Pero cuando tú entras en la habitación, desde luego la experiencia es muy positiva. Nosotros llegamos por la tarde, es una habitación absolutamente acogedora que desde luego tiene, pues es bastante bonita, ¿no? Y bastante amplia, incluso luminosa. Nos fuimos a cenar y cuando regresé a la habitación, a eso de las 11 más o menos, 11, 12 de la noche, el lugar había cambiado por completo, ¿no? Esa habitación se había convertido en algo que en un primer impacto impresionaba, y impresionaba de tal forma que te reconozco aquí entre nosotros que hasta eso de las 4 de la madrugada más o menos no pude pegar ojo, ¿no? La sugestión desde luego también jugó un papel importante. Hicimos todo tipo de experiencias también y grabaciones que tenemos que ir revisando, pero desde las 4 de la madrugada al menos no tengo constancia de que ocurriera nada extraño. Claro, y además como nos conocemos hace ya tiempo, te imagino antes de dormir sobre la cama, porque sé cómo eres, con el dossier, el Heraldo de Aragón, La Vanguardia, ABC y todos los documentos y todas las fotografías, que eso de alguna forma es invocar, entre comillas, ¿no? Es meter en tu mente un sinfín de información que también tiene su peso, claro. Claro, esa es una de las cosas también que yo hice, que sabes que me gusta hacer, ¿no? Cuando viajas a un lugar, empaparte de toda la información. Y en este caso, lo que ocurría es que el misterio estaba relacionado con el mismo lugar donde yo iba a pernoctar, así que inevitablemente tenía que pasar por ese trago. Y es desde luego una de las experiencias más tremendas que yo he tenido, ¿no? Incluso también uno de esos momentos en los que hoy, sobre una de las ventanas por las que quizá se abalanzó alguna de esas personas intentando salvarse en esa terrible mañana, pues proyectábamos esas imágenes también que dieron la vuelta al mundo, pues de lo que allí ocurrió. Javier, ahora me vas a contar qué vas a hacer exactamente y luego conectaremos con Carmen, que quizá ya en unos minutos esté vagando por los pasillos del Corona de Aragón, pues para contaros qué se siente hoy, ¿no? Si hay algún resquicio de todos estos misterios. Pero fíjate, hemos podido poner voz, ¿no?, a testimonios que nos han llegado por vía escrita, personas que quizá hoy también están conectando. Y Fermín Agustí, ya sabéis, hoy es el buzón de alguna forma que recoge toda esa información a través de Nave del Misterio en Facebook y en Twitter. Me cuentan que Guillermo León ya está poniendo imágenes del equipo trabajando allí. Es la radio interactiva, es la radio de la nueva era, de alguna forma, ¿no?, en la cual vosotros participáis de lleno. Me gustaría que antes de que Javier en tiempo real nos explique qué está haciendo en esa habitación en concreto y que lo viváis, escuchemos el testimonio, le hemos puesto voz, de Aurora García, que fue una de las primeras también que de alguna forma habló de otro tipo de fenómenos. ¿Eso qué es? Eso se imagino. No, es una puerta. Vale. Es que Geray y yo estamos un poco tensos y te lo juro que ya será la edad, Geray, no sé qué nos pasa, pero claro, hombre, también está la mujer de uno ahí, entonces sinceramente uno lo veía todo distinto. En fin, y no quiere que pase nada, uno quiere que pase para la investigación, pero por otro lado, mira, mejor que casi que no. Aurora García nos dramatizaba, o dramatizábamos nosotros, o poníamos voz a su testimonio escrito, que es muy gráfico y que da otro toque, ¿no?, a las historias que parece que ocurren en ese Corona de Aragón. Estuve en el Hotel Meliá Zaragoza hace 2 años, en la habitación 510, y os puedo decir que simplemente el pasillo de esa planta ya es escalofriante. Tienes la sensación de que alguien te observa al entrar. En esa habitación noté una extraña sensación de agobio. No pudimos dormir en toda la noche. Las cosas que había en el cuarto de baño, que era espacioso, se caían cada 2 por 3. La televisión se encendió sola varias veces. Las cortinas de las ventanas se movían constantemente. De verdad os puedo decir que a las 5 de la mañana tuvimos que salir de allí
porque no podíamos estar. Tres y 19 y como siempre, comandante Geray Martínez poniendo, como lo hace Noel Calero, nuestro otro gran representante de la nave del misterio, las músicas perfectas, idóneas, que nos hacen pensar, reflexionar. Ahora estamos ahí todos juntos, con Pablo, Ignacio Sánchez, el técnico, con Carmen en algún punto del hotel, algún punto indefinido, y con Javier Pérez Campos. Javier, ¿tú qué vas a hacer exactamente ahora? Pues ahora mismo, si quieres, Iker, en tiempo real, estaba esperando en el pasillo, me adentro en el interior del dormitorio donde se encuentra esa cama de la que hablábamos. Estoy ahora mismo en el pasillo, estoy ya entrando en esa habitación. Justo delante de mí, Iker, entra la luz de la calle por una de esas ventanas, ¿no?, de las que hablábamos antes. Si quieres, vamos a cerrar por completo estas cortinas para aislar por completo la habitación. Y ahora sí que estoy en completa oscuridad en esta habitación 511 del Meliá Zaragoza. Y lo que vas a hacer es una experiencia de aislamiento con la cámara Night Shot. Sí, ahora mismo estoy poniéndola en marcha. Colocamos en modo grabación la cámara, y lo que vamos a hacer, Iker, es colocar algunos sensores de movimiento, por ejemplo, en el cuarto de baño, que nos decían precisamente que era uno de los lugares también donde en varias ocasiones en mitad de la noche habían escuchado un gran estruendo, y al llegar se habían encontrado pues estos utensilios, ¿no?, que ponen en los hoteles encima de la mesa principal junto a los lavamanos, pues se los habían encontrado en el suelo. Tengo que decir también que hay muchos espejos en las habitaciones. En esta habitación hay muchos espejos enfrentados, uno frente al otro, vaya, y impresiona también, porque de pronto, imagínate en completa oscuridad, pues observar por el rabillo del ojo, ¿no?, algo que se mueve y en realidad eres tú, ¿no? Así que es otra de las cosas que ayudan un poco a que esa sugestión pues aumente, ¿no? Pues te dejamos ahí, Javi, tranquilamente. Siempre estaremos con un oído, gracias a Geray y a Pablo Ignacio Sánchez, para recibir en tiempo real todo lo que esté pasando. De alguna forma, lo que está ocurriendo lo estamos viviendo. Compañero, te dejamos con la experiencia de aislamiento. Muy bien, estoy entrando en el cuarto de baño, dejo el sensor de movimiento. Como siempre suele ocurrir, es normal que pite la primera vez, y dejamos aquí la prueba para ver qué ocurre. Estaremos muy atentos. Estamos investigando y simplemente estamos poniendo el micrófono amarillo de la SER, que tiene que ser testigo de todo esto. Seguimos recibiendo vuestros mensajes. Antes de conectar con Carmen, lo haremos de inmediato, otro de esos testimonios en los que hemos puesto voz. Ignacio, uno de tantos representantes que paran en Zaragoza. Que, por cierto, Zaragoza a mí siempre me ha parecido un lugar entrañable. No sé, es un lugar donde me he sentido siempre a gusto. Zaragoza, amplia, llena de luz. Me gusta Zaragoza. Pero ocurrió esto, y allí están nuestros amigos investigando. Ignacio era una de esas personas que viajaba por España y que paró, como tantas otras personas, en ese nudo importante entre Madrid y Barcelona. Pero esa visita al Corona de Aragón nunca la podrá olvidar. Al entrar en mi habitación, 510, las luces no se encendían y las del pasillo se fueron, con lo que me quedé a oscuras. Cuando fui a dar la luz del baño, deduje que se habría fundido una bombilla, se encendieron las luces del pasillo y la habitación. Un tirador del armario quemaba. Me quedé alucinado porque literalmente me quemé. Se me pusieron los dedos rojos. El suelo estaba caliente. Como estaba cansado, decidí irme a dormir y cambiar de hotel por la mañana. Pero el teléfono sonó 4 veces sin contestar nadie, aunque como de fondo sonaba ruido de transistores, como cuando sintonizas una radio antigua. Las luces de la habitación se encendían y apagaban solas, y la tele se encendió sola 2 veces, con el letrero «Bienvenidos al hotel». A las 5 de la mañana empezaron con las llamadas a la puerta y carreras por los pasillos. Hacia las 8 de la mañana pedí otra habitación. La de recepción me puso mala cara y me dijo que en la planta había estado solo esa noche. Hace poco, en Cuarto Milenio, teníamos un testimonio, uno de tantos, que nos hablaba de una casa
que parecía viva, una casa que se manifestaba casi contra su presencia como inquilino. Y una de las descripciones, que no es habitual, era la de ir a entrar a la casa, poner las llaves, y esta persona, un cámara de Canal Sur, lo contaba de una forma tan gráfica que es difícil contarlo mejor. Dice que al meter la llave algo hacía fuerza contra él y de pronto escuchaba pasos descalzos dando vueltas en el salón. Pasos descalzos dando vueltas en el salón. Ahora en el Corona de Aragón nos cuentan testimonios, con su gestión o sin ella, que muchas veces han llegado a aproximar, hay que tener la escena en mente ahora mismo, ¿no? La oreja a la puerta de madera, porque es un estruendo el que hay fuera. Y puede ser un día de diario, sin mucha gente en el hotel, y entonces perciben, sin poder ver nada, que hay una especie de hilera de pies que corren, que huyen, van hacia algún lugar, y que luego desaparecen en el pasillo. Nadie entra, nadie sale. Es como un sonido bucle que se repite constantemente. Yo no sé si en uno de esos pasillos está ahora Carmen. Carmen. Y que lo estamos preparando todo porque están cogiendo el inalámbrico para que Javi se quede directamente solo con una cámara Night Shot grabando. Me van a mí a poner ahora la mochila inalámbrica para recorrer esos pasillos. Perfectamente, no te preocupes. Así que haciendo esos minutos de espera, ahora mismo, y esto no es muy habitual, con una de esas mochilas inalámbricas, Carmen saldrá por los pasillos del Corona de Aragón y Javi está en tiempo real, si no nos comunica nada, es que nada está pasando, en aislamiento en otra habitación. ¿Qué nos puede quedar? Vuestra opinión. ¿Qué puede aportarse ahora? Vuestro envío de mensajes, vuestras conclusiones o vuestras dudas. Fermín. Hay muchos mensajes, algunos que dicen que sí que quieren ir al hotel. Helen, por ejemplo, decía, pues tendría su punto pasar una noche en una habitación de estas. Juan Miguel dice, excursión de todos los minerarios a la 510. Una cosa, Fermín, que me parece interesante. No ha habido respuesta, eco a la llamada. Claro, puede ser gente mayor, no lo sé. No ha habido nadie que haya escrito, habrá que revisar, claro, durante la semana siempre llega mucha más información, que estuviese la noche de autos en el 79. De esa misma noche no hemos recibido, que yo haya visto de momento, nadie que haya estado allí. Sí hay gente que ha estado en otros momentos. Por ejemplo, Miguel decía, estuve en Meliá, Zaragoza, alojado en octubre. Además pregunté por la 510 en recepción y estuve rondando cerca de ella por la noche. Carmen también decía que seguro que graban grifos abiertos. Yo grabé hace 12 años muchas voces y fue estupendo. Grabó muchas voces, dice. Eso es lo que dice en el Twitter. Luego también, Luis Ibáñez dice que está encerrado y ver el fuego como los ojos de la muerte te debe volver un poco loco y la única escapatoria es tener que salir por la ventana. Sí, debe ser una decisión. Cuando vemos... Hay un caso parecido, entre comillas, ¿no? Parecido. Lo hemos dejado así a vuela pluma. ¿Os acordáis del famoso enigmático incendio del Windsor, no? Que nadie sabe qué pasó exactamente, que había dos sombras... Yo solo puedo decir que algún directivo o alguna persona que estaba en las zonas que ahora ocupa un gran centro comercial, un día, y yo estaba por ahí para comprar juguetes, no para una cosa del misterio, y me dijeron, textual, vienes por lo que ocurre aquí, ¿verdad? Claro, en ese momento, caía la noche, eran cerca de las 9:30, y aquel lugar tan aséptico y amplísimo, con los juguetes, con las muñecas, se convirtió en un escenario que también cambiaba un poco. Y aquel hombre me decía, es que aquí pasan algunas cosas y algunos empleados hemos visto algunas cosas, algunas figuras. Y me lo imaginé en mitad de ese lugar que parecía casi un lugar reluciente, un lugar impecable. Pero da igual que un edificio sea nuevo si se ha alzado sobre un pasado. Casi idéntico al Corona de Aragón y con más muertos y más terrible es el caso del edificio Joelma en Sao Paulo. Las personas veían las mismas escenas. Entre las azafatas de Aviaco se hablaba de ese hombre que intentaba abrir una ventana que no podía. Y también hay otro testimonio muy fuerte, porque una de las personas se despierta, y hablamos muy pegado a la tragedia, posiblemente en 81-82. Se habla también de otra compañía aérea española, y es un niño. Ven un niño agazapado. La visión es junto al radiador y debajo de la ventana un niño en cuclillas que mira a la persona que se ha despertado y que ese niño parece no entender nada, pero también parece por su mirada que está condenado. Y de pronto, poco a poco, como si él se estuviera protegiendo de algo,
aquello se disuelve, se desvanece, pero no se desvanecerá nunca de la memoria de la persona que lo ha visto. Ahí empiezan las leyendas o misterios de este hotel. Un niño y un anciano, atrapados por el fuego, un fuego que nadie ve, pero que ha quedado muy marcado en esta zona del hotel. Más mensajes, Fermín. Seguimos con más mensajes. Martín Copede decía: el caso del Corona de Aragón en Zaragoza que abordan esta noche me recuerda mucho al Windsor en Madrid, por el misterio que tienen. Iván Krejicek dice que en Milenio 3 el uso de napalm es un intento descarado de provocar masacre por masacre, sin un objetivo claro, solo crear el mayor daño. Sigue habiendo mucho debate con el tema de las psicofonías. Mitran decía: divido la psicofonía en 2 trozos, el primero parece un gruñido, lo segundo intenta decir algo pero es imposible saberlo. Pedro Cabrera decía: es una voz humana, pero se oye muy 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 despacio, reproduciéndolo a más velocidad se podría entender lo que dice. Vamos a ver si hacemos esas pruebas. A mí me gustaría, no sé si es Pablo Ignacio Sánchez quien tiene que volver a enviarlo, Geray, volver a escuchar la de Ay en cierto momento, antes de que acabe la noche. ¿Os parece? Vamos a intentarlo, porque yo creo que puede ser interesante. Vamos a ver si tenemos conexión ya con Carmen en algún punto. Te escucho perfectamente, te escucha la audiencia. Pues mira, yo ahora mismo estoy recorriendo los pasillos. He de decir que están a oscuras, pero cuando sales de la habitación tienen activado ese tipo de luces que en cuanto ven una presencia se encienden. Con lo cual la luz se me va encendiendo según voy caminando por el pasillo. A lo largo veo solamente oscuridad. Los pasos no se me pueden oír porque hay una moqueta por todo el hotel. Mira, estos son mis pasos. Una moqueta mullida, por lo que parece. Una moqueta muñida. Justamente me encuentro ahora con una puerta que, si la abrimos, es la que tendríamos que salir en caso de incendio. Está perfectamente indicado. Acabo de pasar justamente también al lado de una de esas bocas de incendios en la que tendrían que poner los bomberos la manguera. Y a lo largo sí que es cierto que veo un pasillo, Iker, pues el típico de las películas de terror. Lo decía antes con Javi, me falta el triciclo y a los niños recorriendo este gran pasillo por él. De verdad que da un poco de... no sé, de sensación extraña, porque ya te digo que solamente se activan las luces cuando yo paso al lado. Pero al fondo, mira, ahora se nos acaban de apagar las luces de esta parte del hotel y estamos nosotros. Está el cámara Paco a mi lado, que está grabando todo este paseo, y estoy yo. Estamos llegando a la zona de los ascensores. Esos ascensores que nombraba Ángel Briongos. Ajá, efectivamente. Estos son los ascensores. Son 3 puertas metálicas, 3 ascensores que tienen pues las típicas flechas de subida y de bajada. En un principio son ascensores muy modernos. Aquí estamos. Incluso me estoy introduciendo en uno de ellos para que podáis ver perfectamente o podáis escuchar ese sonido. Ahí está, del ascensor cerrándose, porque hay veces que recopilábamos algunos testimonios de personas que aseguraban que el ascensor subía y bajaba solo sin que hubiera nadie dentro. Efectivamente. En un principio está todo muy tranquilo. Como te decía Iker, aquí no nos hemos cruzado durante la noche con absolutamente nadie. Estoy recorriendo los pasillos casi a oscuras y la verdad que la sensación es de tranquilidad por el momento. Bueno, pues si quieres, yo me quedo un rato esperando por supuesto. A solas. Voy a sentarme en medio del pasillo para ver si estas luces en un momento dado se apagan del todo y entonces puedo estar yo sola en completa oscuridad y conectar contigo. Perfecto. Y volvemos a conectar. Corremos un tupido velo. Esta es la información. Sí me gustaría terminar porque ahora nos espera Diego Marañón con un par de cosas interesantes. Ha habido actualidad. Pero sí me gustaría... ¿Es posible que podamos emitir la psicofonía del Ay, compañeros? Esa era, perfecto. Geray, la volvemos a poner porque quiero que de nuevo la audiencia lo escuche. Una vez más, Geray. Está viniendo desde Zaragoza. Está soltando el técnico Pablo
la información. Perfecto, gracias, compañero. Es que se oye clarísimo. Yo cada vez que le escucho más clara. ¿Puede ser una vez más? Bueno, es una I de libro. Y yo espero que quizá la audiencia que esté en coche, que esté haciendo alguna otra actividad con más ruido, es difícil que se escuche. Aquí por cascos es impresionante. Y además os digo una cosa, mañana en Cuarto Milenio, curiosamente Aragón también es protagonista, porque en un lugar de Aragón han ido Santiago Vázquez y José Manuel Nieves. Y han ocurrido algunas cosas que yo creo que mañana no se van a poder ver, todas, pero han ocurrido algunas cosas. Y alguna le ha ocurrido a José Manuel Nieves, aunque todavía está procesándose, ya está dentro de un par de semanas, creo que no vamos a saber nada, pero creo que algo ha pasado. En fin, las voces, ¿no? Las voces que a veces se cuelan, cuando menos se espera. En este momento Javier y Carmen están escuchando esto en sus respectivos lugares de oscuridad. Y nosotros, incluso sin cambiar la órbita musical, porque en cualquier momento volvemos a conectar, queremos saludar todos a Diego Marañón, nuestro compañero. 3 vías abiertas en Zaragoza, una más ahora en Cantabria. Diego, buenas noches. Hola Iker, ¿qué tal? Tú también estás en el Corno de Aragón, parece, ¿no? Llega el sonido perfecto. Yo estoy siempre solo y nunca pasa nada, por suerte. Por suerte, amigo, por suerte, te lo aseguro. Lo hacemos de esta forma tan especial porque nuestros compañeros están en plena investigación y tenemos esa oportunidad de estar pegados. Pero ha habido una noticia muy sorprendente, con algo de profético también, ¿verdad? Y que tiene que ver con los meteoros que no nos abandonan y que tampoco nadie parece capaz de adivinar. Sí, efectivamente, algo está pasando en los cielos del mundo. Primero fue Rusia, luego hace un par de semanas en la zona de Andalucía, en España, y hace poco más de 24 horas Iker, la cosa volvió a ocurrir. Un meteorito de gran tamaño iluminaba en la noche de este viernes los cielos de hasta 13 estados a lo largo de la costa este de Estados Unidos. Ponían alarma a la Administración Federal de Aviación, a la NASA, a una serie de organismos oficiales que tardaron unas horas en dar por válida la hipótesis del meteorito mientras se investigaban otras teorías. Y bueno, se cree que este bólido, que era una bola de fuego de color entre verde brillante y blanco, parecía seguir una trayectoria en dirección sureste y, al parecer, según todo parece indicar, puede haber impactado en el Océano Atlántico. Así lo recogía Iker algunos de los informativos ayer mismo. Tenemos el corte número 14 en este caso, noticias de apertura de la mañana en este caso, y hablaban del meteoro. Comenzamos a saber más de esta última hora, un misterioso avistamiento en los cielos. Miles de personas a lo largo de la costa este han informado de un enorme meteorito brillante cruzando el firmamento. Se han registrado informes desde Virginia hasta Boston. Muy pocos vídeos o imágenes han trascendido hasta ahora, pero ahí está, miren la parte izquierda de la pantalla. El código de tiempo del vídeo muestra que la imagen se tomó hacia las 7:53 de esta noche. Los testigos describen el color del meteorito como verde brillante o blanco, con una gran estela, visible durante unos 5 segundos antes de desaparecer. Noticias que además contrastan con alguna declaración importante de algún dirigente importante del ámbito de la investigación espacial. Sí, ha sido muy curioso porque la aparición de este meteorito, de este fenómeno celeste ayer mismo, se produce en una semana que ha estado pues cargada de polémica por las declaraciones de Charles Bolden. ¿Y quién es este hombre? Pues Charles Bolden es nada menos que el actual administrador de la NASA. El pasado martes, Iker, en un encuentro ante congresistas de Estados Unidos, ante los que compareció en la Comisión de Ciencias, este hombre, Bolden, afirmó que actualmente, fíjate que casi que profecía, decía que si un asteroide de un tamaño considerable se dirigiese en trayectoria de impacto contra una ciudad como Nueva York, solo cabría hacer una cosa, y lo vamos a escuchar de su propia voz. El hecho crucial, como siempre, es que la financiación no ha llegado, así que la respuesta a su pregunta es, si algo llega en 3 semanas, recen. Si lo descubrimos ahora, estas cosas pasan, van a tener que rezar. Perfectamente dicho y a los 4 vientos. Es como una especie de contrasentido escuchar a alguien representando a un ámbito tan ultra racionalista diciendo que lo único que queda es rezar, ¿no? Sí, y es que los datos, cuando uno se pone a investigarlos y a conocerlos un poco más en profundidad, la verdad es que le ponen a uno un poco los pelos de punta, porque solo conocemos aproximadamente el 10% de una estimación de 10.000 potenciales asteroides asesinos de ciudades.
es decir, aquellos que tienen un diámetro de más o menos 50 metros, son los que podrían destruir una ciudad del tamaño de Nueva York. Este dato también lo daba a conocer Charles Bolden en esa conferencia. Afortunadamente, Iker, hay que decir que objetos de este tamaño, de 50 metros de diámetro, al parecer llegan a la Tierra como media una vez cada 1000 años. Decía Carmen en el pasillo del Corona de Aragón que era un ambiente idóneo para imaginar el siniestro triciclo del niño protagonista del Resplandor. Y esas dos niñas que aparecían al final, y esa historia de hotel que tiene algo de vida, ¿no? Y que guarda su pasado. Y hablando de películas, y sin cambiar el tercio musical, porque esta noche es así de especial y puede ocurrir cualquier cosa, y estamos pendientes en cuanto nos den paso por lo que sea Carmen y Javier, hablamos de una cuestión que es el créalo o no, retenido, ¿no?, durante 2 semanas por cuestiones diversas, que hablaba de una maldita película y que quizá nuestro público deba recordar. Diego, la encuesta decía, en concreto, para adelantarla, la historia de la maldita película era verdadera para un 44,7% de los internautas y oyentes, falso un 55%. ¿Y cuál era esta historia? Bueno, pues era la historia de una película que, según se cuenta, y más allá de pues El Exorcista, La Profecía, Poltergeist, los iconos del cine maldito que todos tenemos en nuestra cabeza a fuerza de escucharlo a lo largo de los años, había causado aún más muertes. Había causado y había sido la causa de que hasta el 70% del equipo involucrado en el rodaje, del equipo técnico y artístico, cayera enfermo de cáncer. Como vemos, nuestro público esta semana ha creído que la historia no se sostiene. Que 55%, no, y entre ellos, que no está hoy aquí, pero Noel Calero. Efectivamente. Que dijo rotundamente que era falso. Bueno, pues esto me encanta. No dudó ni un instante, ¿te acuerdas, no? Me acuerdo falso. Perfectamente, y de hecho lo tengo aquí apuntado. Tengo Noel, no, en mi folio. Y la pregunta es, ¿Noel sigue siendo el oráculo de los oráculos? Noel, a su forma, sigue siéndolo porque ha fallado, de nuevo. Es que no ha acertado ni una. Llevamos como 25, 28, créalo o no, y creo que no ha fallado, O sea, no ha acertado ni una. Por eso es grande, Noel. Grande. Es muy difícil, Efectivamente. Es muy difícil fallar siempre. Pues esta película, Iker, la historia de esta película que se llama Todo el mundo coja un lápiz y un papel para investigar sobre ella a partir de ahora, El Conquistador de Mongolia, una película espantosa de John Wayne, hay que decirlo. ¿Qué ocurrió con esta película? Bueno, pues que al iniciar el rodaje todo el equipo se trasladó a una ciudad, en concreto a St. George, que está en el desierto de Utah, en California. Un lugar que fue elegido porque era muy parecido al desierto de Mongolia, que era, bueno, el escenario natural donde tenían que transcurrir los hechos de la película. Durante las noches, Iker, y hay fotos que más o menos lo dejan entrever, lo curioso era que ese escenario pues parecía que emitía un fulgor verdoso bastante bonito y característico. Un fulgor que su procedencia pues fue la causa de que el 70% del equipo enfermase, ya que no lejos de donde se estaba rodando la película, el gobierno de los Estados Unidos había ensayado con armas nucleares durante los años 50, es decir, que el reparto y gran parte del equipo técnico había estado expuesto a una radiación que causó, o que al parecer pudo ser la causa de que hasta el 70% de ese equipo enfermase de cáncer en los años que vinieron después. O sea que esta historia del créalo o no sí que es rotunda. La mayoría del público pensaba, y es un público, nuestra audiencia, nuestra gente muy avezado, y el 55,3 ha dicho que es falso porque es difícil de creer. Y sin embargo aquí se demuestra el porqué de esta sección, porque hay cosas difíciles de creer que son verdad, terrible verdad en este caso. Efectivamente, bueno, ya te digo, del total de 220 integrantes que participaron en la película, hasta un total de 150 durante los años que siguieron enfermaron de cáncer, lo que, bueno, estadísticamente rompe cualquier probabilidad natural. Así que, y lo que apuntábamos también de que el productor Howard Hawks había sido hallado muerto con un rollo de esta película en su proyector privado, también es un dato cierto. ¿También es cierto? Cuando lo encontraron muerto en su casa, un rollo de esta película que además estuvo censurada por él mismo porque se sentía muy culpable, desarrolló un complejo de culpa absolutamente brutal, porque no solamente fue que
rodó allí esa película, sino que después, para retocar algunos planos y para terminarla, él hizo traer camiones de esa tierra contaminada con radiación a un estudio en Hollywood, con lo cual todavía pues contaminó a mucha más persona que al principio no había resultado afectada, y el productor, ya te digo, desarrolló un complejo de culpa brutal que le hizo pues convertirse en una persona bastante arisca. Él censuró la película, hasta los años 70 no se volvió a ver en televisión y le encontraron muerto en casa con un rollo de esta producción en su proyector privado. Pues esa escena la pone en una novela y piensan que es eso, pura ficción, ¿no? El productor de esa película con el rollo, como testamento maldito, ¿no? Uh-huh. ¿Dejamos caer otro créalo o no, Diego? Bueno, y además no nos vamos a mover mucho de este terreno, precisamente. Vamos a seguir hablando un poco de radiación, porque, Iker, estamos acostumbrados... Ah, sí, en plan amable, ¿no? Sí, a que en las leyendas urbanas, ya sabes tú que se cuentan los peligros a los que están expuestos algunos niños. Se habla de caramelos rellenos de sustancias extrañas, otro clásico son las calcomanías con LSD, por ejemplo. Sí. Bueno, supuestos peligros, ¿no?, a los que se enfrentan nuestros hijos y que, según marcan los ilustres cánones de este fascinante universo de las leyendas urbanas, bueno, pues son innumerables. Y lo curioso es que, según se cuenta, Iker, a veces estos peligros no solo proceden de sujetos con mala reputación. Se cuenta, fíjate, que algunos gobiernos autorizaron o han autorizado, sabiéndolo, la venta de juguetes que incluían materiales radiactivos. ¿Verdad o no? Por otro lado, me parece inconcebible. Ese es el juego a veces macabro, pero que tiene un trasfondo de intentar pensar por nosotros mismos, de analizar cualquier información y de no creernos lo que nos cuentan en la primera versión. Hoy no está Noel, así que claro, un poco más complicado. Sí, pues queda ahí, terrores infantiles y tantas historias bonitas, ¿no? Que tampoco hay que hablar solo de terrores. Yo estaba pensando, mi compañero Enrique Chazarra de Vitoria parece que está metido en una historia que tiene que ver con rutas que se hacen por la capital del País Vasco. Y ya se hizo, éxito brutal. En Granada se hizo, éxito brutal. Sé de compañeros de buena gente como Jesús Callejo que lo está haciendo en diferentes puntos. Es decir, religarse a la España del misterio, del insólito, de la leyenda, como un elemento fundamental, como una cultura auténtica, como un conocimiento que no tiene que desecharse, resulta que tiene éxito. Y cuando hay buenos amigos por medio, no hay duda. Esto está ocurriendo al mismo tiempo que están renaciendo en librerías libros de guías, como en la época de las guías de Alborac, las guías negras de la España mágica. Algún día os contaré, pero no hoy, que luego dicen que me enrollo mucho. ¿Dónde viví yo? Ese es un misterio alucinante. ¿Dónde me crié yo? ¿Con quién me crié yo? Y eso de verdad es... Cada vez lo pienso más. Yo soy el que soy por tantos años de niño en el casco viejo de Vitoria, donde un día se descubría, por ejemplo, una bóveda gótica debajo de la tienda de tu abuelo, o al lado de la de un compañero, y la tienda de mi abuelo, que era una tienda de cosas antiguas, ¿os imagináis? Con 2 plantas. Y había cosas que me daban mucho miedo, muchísimo miedo, y también fascinación. Y los personajes que yo conocí en aquellos años. Yo era el niño de los recados de aquella calle, como suena. Un día os lo contaré. Pero todos, no Iker Jiménez, todos los oyentes, todos vosotros, tenéis en vuestro ADN lo más potente, lo más esencial de vuestra alma, esos años de la infancia, que seguramente proyectan lo mejor de vosotros. Y siempre hay que acudir a eso, en los momentos que no son tan buenos, ¿no? Yo creo que el niño que llevamos dentro tiene que relucir siempre. No podemos alejarnos mucho de él. Y de alguna forma ser niños es lo que estamos haciendo hoy. Porque racionalmente parece increíble, ¿no? ¿Qué hacen Javier Pérez Campos y Carmen Porter en un hotel persiguiendo el qué, si ocurrió hace tanto tiempo? Bueno, porque creemos que es posible que algo de eso se manifieste, que algo de eso deje su mensaje, que entendamos algo más. Y lo hemos hecho con el respeto absoluto a tantas víctimas. Javier, compañero, ¿sigues ahí? Iker, estoy yo. A Javi le van a sacar ahora de la habitación para que vaya a lo que es como el estudio principal que ha montado SER Zaragoza en la 510. ¿Pero sabes algo de Javi? Es decir, no sé nada. Vale. Yo sigo en los pasillos, he tenido un pequeño sobresalto. ¿Ah, sí? Sí, nada que fuera extraño.
había logrado que las luces se apagaran por completo. En los pasillos, al no notar movimiento, se han ido apagando poco a poco, pero de repente el ascensor ha comenzado a subir. Ha salido una persona que no sé si se ha llevado más susto que yo o yo que él, porque me ha visto agazapada en un lado del pasillo con un aparato lleno de antenas y de cables, y entonces era un militar. Bueno, pues igual se ha pensado que era un sabotaje eso o alguna Mira, cosa rara. ahora mismo está entrando más gente, los puedes oír. Al ser militares, tú imagínate cuando me ven con este aparato en medio del pasillo. Alucinando. Sí, y yo también alucinando cuando he visto un bigardo de 2 metros completamente rapado y que me miraba de forma extraña como diciendo, ¿qué haces tú ahí manipulando un aparato? Uf, pues has tenido un poco de suerte porque son norteamericanos, ¿no? De la base de Zaragoza, me imagino. Exactamente. Luego sí que es cierto que ha pasado un matrimonio español, me han reconocido y se han quedado un poco asustados y me han preguntado si de verdad había fantasmas en este hotel. O sea que... Buenas noches. Pues desde luego toda una experiencia. Y además era interesante, Iker, esta prueba porque yo dormí anoche en la 510 y pasar unas horas en la 511 es una buena forma también de comparar si la sugestión es igual en una habitación o en otra, ¿no? Y te puedo decir que no era igual que la sensación de pasar la noche en esta habitación, en esta 510. Bueno, interesante. Lo que podremos hacer, compañeros, es ir revisando. Vosotros os quedáis ahí, trabajando duramente, y sobre todo porque, de verdad, nos ha impresionado mucho la inserción psicofónica, sobre todo una de ellas, porque es muy clara. Y no tiene mucho sentido que se escuche en una habitación insonorizada ese ay, ¿no? Y esas voces. Habrá que seguir investigando y revisando todo el material. Últimamente está habiendo cierta suerte en eso de las voces y las inserciones. Y yo os digo que quizá no de tiempo a mañana, pero dentro de 10 días o de 8 días muy atentos a Cuarto Milenio también. Mañana, por supuesto, pero dentro de 8 días también. Fíjate que nos decía nuestro técnico aquí, Pablo, que ellos cuando estuvieron montando este mini estudio tuvieron una tarde un tanto movida. Aparte del calor que hacía, que sí que es cierto que el calor que hace en esta habitación no lo hace en otras, ni en la 511. Hablaban ni en la de que calor estoy yo. Muchos testigos, muchos testigos hablando de un calor asfixiante Hace un calor, que no tenía que hace ver con mucho el aire calor. acondicionado ni con la calefacción, previo a los fenómenos. Muchísimo calor, eso sí que es cierto, hace mucho calor dentro de esta habitación, y Pablo nos decía que cuando ellos estuvieron montando el estudio fueron llamadas constantes al teléfono y que inmediatamente cuando alzaban el auricular allí no contestaba nadie. Eso les pasó a ellos. Sí. Es que es curioso porque es lo que definen muchos testigos, ¿no? Que puede tener un origen normal, pero alguien llama muchas veces a la 510 con algún objetivo que no entendemos. Además, ¿no? aquí hubo una cosa recíproca, ¿no? Y es que desde recepción también empezaron a llegar llamadas constantes desde la 510 cuando nadie estaba llamando. Bueno, pues coincide lo que le ha ocurrido a nuestros compañeros que han hecho un magnífico trabajo. Quiero agradecerle a Pablo Ignacio Sánchez, tantas veces mencionado hoy, porque la cadena SER la compone mucha gente que trabaja durante horas y horas, y por eso la SER es la SER, porque ahí están, ¿no? Peleando duro y haciendo que esta noche hayamos vivido, respirado casi, ese ambiente, ¿no? Para algunos recreado como humo intenso y terrible que volvía a producirse. Nosotros no hemos tenido esa experiencia, vosotros. Y digo nosotros porque casi hemos estado ahí, y eso gracias a la técnica de nuestros compañeros de SER Zaragoza, que se lo agradecemos un montón. Y Javi, Carmen, pues que se hace extraño no teneros aquí, pero que es un placer, que sonáis como un cañón y que estamos muy orgullosos de que en una noche como hoy pues nos mostréis esta realidad de la historia y del misterio, y que volváis sanos y salvos, desde luego, ¿eh? Nada, duerme tranquilo, que seguro que pasamos una buena noche. Mañana el Pilar, seguiremos haciendo cosas. Mañana visitaremos el Pilar, rezaremos, le pondremos algo a la Virgen porque no nos haya pasado nada. Y nada, que estéis tranquilos, que aquí todo el mundo nos está cuidando mucho. Mañana hay que comprar una palma, ¿no? Sí, Domingo de Ramos. Bueno, ya mañana, hoy. Bueno. Y además aquí en los trenes se le caen los pies y se le caen las manos, o sea que estrenar. Pasadlo muy bien, chicos. Disfrutad mucho. Os esperamos aquí. Venga, un beso fuerte abrazo, Gracias, Javier, Iker. Carmen. Un abrazo.
un equipo siempre sorprendente, encabezado esta noche en el sonido, que es clave, por nuestro compañero y maestro Geray Martínez, y con un gran trabajo esta semana de Fermín Agustí. Ha sido un auténtico placer. Hemos estado intentando poner nuestros oídos de la técnica, pero oídos con latido humano, en un lugar que es ejemplo de los misterios españoles. No solo del misterio, sino de cómo una verdad a veces se oculta, de cómo hechos donde hay muchas vidas humanas en juego se transforman, tergiversan, se cambian con el tiempo, pero a veces el misterio profundo tan marginado, a veces es la última llamada, la última forma de llamar la atención de algo o alguien que puede ser la injusticia, el último lamento de aquellos que no fueron víctimas de un accidente, sino de algo que es la maldad humana. Así que en su honor y en su recuerdo, nuestro programa, en directo, por primera vez en la historia de la radio, desde el Hotel Corona de Aragón, habitación 510. Ha sido un placer. Mañana nos vemos en Cuarto Milenio. Os dejamos con nuestros compañeros y las noticias. Y que paséis una feliz semana. 3 y 6 minutos. Shine Your Crescent Diamond es una canción que se ha convertido que nos diga si hay hermanos del cosmos, si todo este ensueño de la vida tiene algún sentido, si no somos los únicos, si ahora mismo alguien más nos está escuchando. Para vigilar la senda infinita de lo sideral se llama Alma. Si a mí, ¿para qué os voy a engañar?, me parece un hermoso nombre. Un nombre que resume toda la esencia del ser vivo y todo el anhelo del ser vivo por intentar comprender lo que le mueve, lo que lleva dentro, lo que le conecta al espacio, a lo divino y al misterio. ¿Será posible que haya técnicos científicos que miren al espacio y realmente comprendan que no sabemos casi nada? Yo me he encontrado con uno, he tenido el placer de entrevistarle. Él es Daniel Closa Yautet y él es un miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ni siquiera es, con todos mis respetos, un divulgador de lo científico, un conocedor de una rama de la ciencia, es una autoridad en la materia científica. Y se ha atrevido incluso a hacer un dossier, un libro que se llama 100 enigmas que la ciencia todavía no ha resuelto. Y yo le he invitado a Daniel a que juntos, mirando las estrellas, subidos en una de las parabólicas blancas inmensas que como grandes oídos intentan otear el más allá, de Alma, pensemos y filosofemos sobre todo lo que desconocemos. No es lo mismo que lo diga yo, ¿verdad? Hombre siempre pegado a los misterios, a las incógnitas, y que ya no sabe ni qué deja de saber. Es mejor que escuchéis a un científico con autoridad, porque él representa esos sabios que saben muy poco. La expansión del universo se sabe que está ahí, pero no quién la motiva. Esa es la energía oscura que en lugares como Alma se va a intentar medir. Hace falta más definición todavía. Se descubrió hace unos pocos años y hasta hace muy poco tiempo la gran duda que había era si el universo se pararía la expansión y volvería a comprimirse todo, o simplemente seguiría frenando pero sin llegar a detenerse nunca. Y cuando se hicieron más determinaciones se vio por sorpresa que no, que se estaba alejando cada vez más deprisa. Y no sabemos por qué. Tiene que haber alguna energía, alguna fuerza que lo empuja a acelerarla más, la expansión, y no sabemos cuál es. Le han puesto un nombre, la energía oscura, pero ponerle un nombre no quiere decir que sepas lo que es. En fin, energía oscura. Hace unos pocos años se comprende que algo que no estaba en el guión del universo nos llama. Lleva toda la masa, los billones y billones y billones de toneladas de masa hacia algún lugar. Porque algo como un gran imán está allá al fondo. Un fondo que todavía no hemos desvelado. Un velo que todavía no hemos corrido. ¿Qué ocurre? ¿Qué pulsa ahí? Al parecer este hallazgo, del que no se habla a nivel divulgativo, cambia todos los esquemas, todo lo preconcebido, todas las ecuaciones, todo lo que se daba como ley. Esta extraña energía oscura que se va acelerando lo varía de raíz. Descubrimos que existía hace muy poco tiempo, por lo tanto, se cambiaron todos los esquemas y ahora empezamos a repasar todos los datos para intentar entender qué es. Esto es lo fascinante de ir consiguiendo más datos y fue una sorpresa total. Nadie daba un duro por esto. Ya te digo, se daba por seguro que
la expansión iría siendo frenada por la gravedad, que la gravedad atrae las cosas entre sí, por lo tanto, si dos objetos se van separando, pero hay una fuerza de gravedad que los atrae, pues los va frenando. Y de pronto hay una especie de gravedad negativa, o no sabemos cómo llamarlo, que lo está contrarrestando y empujándolo más deprisa para afuera. Pues ahora sabemos que eso existe, que eso sucede, a no ser que sea algún error en los cálculos, que eso nunca se puede descartar, pero habrá que explicarlo y habrá que buscar una teoría nueva. Carl Sagan, al inicio de su célebre serie Cosmos, se colocaba en un acantilado delante del océano y de alguna forma, con esa sola imagen aérea, nos sentíamos como se siente la humanidad entera delante del espacio, en las orillas del océano cósmico. Porque claro, energía oscura, poca gente, yo creo, que no sea científica, conocía esto, esa especie de tenaza que lleva el universo hacia alguna dirección concreta, pero sabíamos todos más o menos de titulares, ¿verdad, amigos y amigas? Materia oscura. Lo sabíamos, lo leíamos, pero tampoco lo entendíamos muy bien. Sí, bueno, no podemos, porque el nombre de oscura no es porque sea oscura, que sí, porque no emite luz, pero también es un poco un nombre metafórico porque no conocemos exactamente lo que es. Tiene un puntito de misterioso porque por el movimiento de los cuerpos podemos calcular la materia y la velocidad, podemos medirla y entonces calcular la masa. Y hemos visto que hay más masa en el universo, hay más cosas de las que podemos ver. Todo lo que podemos ver, las estrellas, las galaxias y todo esto, es el 5 o el 10% de todo lo que hay. De manera que la materia oscura es algo fantástico, porque es algo que está allí fuera, que sabemos que está, que existe, pero que no lo podemos ver, ni siquiera sabemos lo que es. Y esto, quieras que no, despierta la curiosidad de una manera tremenda. Muchos científicos son capaces, claro que sí, de hacerse estas preguntas. Esa materia oscura no se puede ni definir, está en algún sitio. Muchos de los misterios que ahora nos parecen flashazos, que nos parecen sueños, alucinaciones, que con nuestra pobre lupa de seres humanos perdidos en la nada podemos explicar, claro, a nuestra forma, creyendo tener la verdad, todo esto que nos parece misterio dormirá en partes de esa materia oscura, que quién sabe si puede llegar a interactuar con nuestra realidad. Todos esos sueños y fantasías para algunos pueden manifestarse o decirnos algo, o ser una señal de esos mundos que en el espacio existen y de los que no tenemos ni la más remota idea, solo que ahí están, desafiantes a veces. Materia oscura es enorme. Lo conocido del espacio es un 4%. Lo visible del espacio, aunque hemos llegado a niveles prácticamente de ciencia ficción, es un 4%. Y no es que haya muchas más estrellas y galaxias, que las hay, es que en la negrura infinita conceptual del universo hay un 96% de cosas que simplemente no podemos ver, pero que, como digo, están. Es enorme, es la mayor parte. Lo que vemos, las estrellas, la luz, todo, nosotros, es una parte pequeñísima, es una fracción muy pequeña, el 5 o el 10% del universo. Pues no lo sabemos, se ha pensado que pueden ser partículas subatómicas, los neutrinos se pensó durante un tiempo porque tienen muy poca masa, pero hay muchísimos, pero luego cuando se calculó se vio que no. Pueden haber agujeros negros que no vemos, no lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. Cualquier cosa puede ser. Bonito a las 3:26 hablar con un científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas con esta humildad ante lo desconocido. Desde pequeño, cuando vi Cosmos, hubo un término que me sorprendió. Hubo un término que algunos, y quizá me estén escuchando, buenos amigos ufólogos, que en el fondo son niños grandes que sueñan, como yo, con la posibilidad de que los seres del espacio, ¿por qué no?, hayan venido, nos hayan visitado, nos hayan instruido, nos hayan creado, quién sabe, su imagen y semejanza, y luego, evidentemente, viendo el resultado a veces, se hayan marchado muy lejos. Ha habido grupos ufológicos como el grupo Quasar, de mi amigo Saturnino Mendoza, que fue histórico en Extremadura, y todos adoptamos al principio de los 80 ese término como misterio puro y duro. Los cuásares son formaciones que están en los límites del espacio visible, en la última frontera. En la última frontera hay chorros impresionantes de luz que parten de lugares, y esa luz del principio y confín del universo, del principio de las cosas, llega hasta nosotros, atraviesa nuestro cuerpo, nos escanea constantemente y no sabemos lo que son. Los cuásares, esas fuentes para algunos de vida al final del espacio, siguen siendo observados
Y con toda nuestra tecnología, con todos nuestros medios, no hemos logrado. Siguen siendo un punto ínfimo, poderosísimo, pero no podemos acercarnos. Es la gran batalla del hombre. El hombre que con todos los medios abandonó los mares y se lanzó al espacio. Pero los cuásares todavía, esta misma noche, están demasiado lejos en su propio misterio. Primero se pensó que eran estrellas. Por eso llaman cuásar, porque quiere decir cuasiestrellas, quasistar en inglés. Pues se llamaban cuásares porque eran como estrellas, se veía que emitían luz, pero cuando se vio la distancia estaban en los límites del universo observable, estaban lejísimos. Y entonces, estando tan lejos, si los podíamos ver, quería decir que emitían una cantidad de energía tremenda. Era como si una estrella emitiese tanta luz como una galaxia. Entonces, durante mucho tiempo fueron un misterio, estaban ahí lejísimos, son los objetos más lejanos que tenemos noticia, que podemos detectar, y emiten una cantidad de energía tremenda. Ahora pensamos que pueden ser núcleos de galaxias en formación, pero la verdad es que la cosa aún está bastante en el aire. Sí, los rayos cósmicos son muy divertidos porque hay dos tipos de rayos cósmicos. Hace relativamente poco, hace unas pocas semanas, descubrieron que el origen de los rayos, de la mayor parte de los rayos cósmicos, eran emisiones procedentes de antiguas supernovas, de estrellas que habían explotado y emitían una gran cantidad de radiación. Y como el espacio es muy grande, pues siempre hay alguna estrella en cualquier dirección que llega. Y yo pensé que ya me han chafado uno de los enigmas, ha dejado de serlo. Pero no, porque hay un tipo de rayos cósmicos muy concreto, con mucha energía, por eso se llaman rayos cósmicos ultraenergéticos, que tienen demasiada energía. Según las teorías que manejamos, tendrían que haber perdido energía por el camino. Y en cambio no lo han perdido, no sabemos de dónde vienen, no sabemos qué fenómeno los genera, pero son de los fenómenos de radiaciones más fuertes y más potentes que hay, que llegan muy pocos a la Tierra, se detectan media docena por año nada más de rayos que llegan. Y estos extremadamente potentes pues son uno de los misterios que todavía tenemos que saber de dónde vienen. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena. Hay misterios, hay cosas que ocurren y vamos a viajar a España, a nuestro granito de arena más pequeño, al nuestro. Ocurren cosas bonitas. Muy pocas veces un reportero, y tú lo sabes bien, Javier, tiene la suerte de encontrarse con un hallazgo de primer nivel. Y no hablo de misterio, hablo de cosas físicas. Yo recuerdo, con Carmen, con Sergio, con el equipo que estábamos rodando El Salto Infinito, un momento histórico fue cuando metimos una pequeña cámara en la zona C de La Pasiega. Ahí la cámara entró por un sitio donde pasaba algo asombroso. Vamos a ver, no cabe ni un niño. Es un hueco que no cabe ni un niño. Es un hueco, no sé cómo decirlo, de 15 centímetros. Y sin embargo hay pinturas dentro. Son dos rocas que llegan hasta el techo y ahí no se puede meter nadie. Nadie sabe bien cómo se hicieron esas pinturas, con qué procedimiento. Pero los investigadores pensaban que había más pinturas. Metimos la cámara con una pértiga, montamos un guirigay impresionante. Quien quiera verlo, yo creo que es el mejor trabajo que hemos hecho nunca, sinceramente. Se llama El Salto Infinito y está en ikerjimenez.com. Podéis pulsarlo ahí, lo tiene Guillermo León. Cuando entra la cámara, empiezan a verse otras figuras que no se habían visto desde hacía miles de años. Un pájaro invertido, una serie de ciervos. Alguien los había dibujado de una forma que no entendemos en un lugar inaccesible. Algo parecido, y es muy bonita la historia, le ha pasado a Nacho Ares. Y yo creo que él se lo merece en el sentido de que siempre está persiguiendo las claves desconocidas, ¿no?, y remotas del pasado. Yo le encargué un trabajo. Javier Sierra dio el primer pistoletazo. El diario La Crónica de León hablaba de unas extrañas pinturas en un pueblo concreto. Como a veces ocurre, ¿no? Se quita el retablo y aparece algo detrás que nadie esperaba. Y lo que nosotros no esperábamos es que en ese viaje y en otro pueblo, probando, la sorpresa se encontrase con nosotros. Y detrás del retablo apareciesen cosas y códigos. Códigos que tienen que ver con libros secretos, con el Camino de Santiago, con demonios. Yo recuerdo una serie que a mí me gustó mucho, que se llamaba El Camino de Santiago, que emitió Antena 3 Televisión. Creo que estaba Anthony Quinn y que estaba basada en un relato de Arturo Pérez Reverte. Hay una escena concreta, un momento, y yo no sé si he logrado en algún instante de la larga vida de este programa ponerlo,
donde unos restauradores, quitando la cal se ponía por algo que vamos a aprender ahora, ven cómo aparece un gigantesco Santiago con una pata de oca en el pecho, y Anthony Quinn, si no me equivoco y la memoria no me falla, aterrorizado decía: la hermandad de la oca. Y era un momento como muy de película, ¿no? Los investigadores descubrían algo detrás de lo visible. ¿Es posible que un reportero de Cuarto Milenio descubra algo que lleva varios siglos escondido? Es posible. Nacho Ares, compañero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. Gracias por visitarnos a estas horas intempestivas. Acabas de llegar de una comarca además con mucha magia, ¿verdad? Con mucho misterio ancestral. La Maragatería, en Astorga, un lugar mágico, como bien dices, que todavía conserva muchos de esos enclaves misteriosos en donde la sorpresa pues nos ha gratificado con un hallazgo realmente curioso y que nadie esperaba. Estamos en un mundo y en un país donde creemos que todo está absolutamente ya medido, mapeado, lo digo muchas veces, escaneado, y sin embargo los lugares de poder siguen teniendo ases bajo la manga. Tú acudías, Nacho, a una zona concreta de León, en este caso para averiguar una serie de hallazgos que ya de por sí eran curiosos, es decir, el reclamo era en sí el descubrimiento de una pintura extraña, como tantas veces pasa, detrás, ¿no?, de unas capas de pintura o de cal. Cuéntanos la historia que te obliga a ir hacia esta zona en concreto. Pues hace un par de semanas o 3 aparece en el Diario de León la noticia de que en Gordaliza del Pino, un pueblecito de León muy cerquita de Sagún, aparece detrás de un retablo, en una pequeña capilla, en un pequeño nicho de la pared de la iglesia, una pintura donde se describe un caballero totalmente insólito, extraño, porque no está rodeado de ningún elemento religioso, lo que le haría pues tener cierta lógica a la hora de encontrarlo ahí, ¿no? No es extraño que en las iglesias de León aparezcan este tipo de pinturas. ¿Por qué? Porque a lo largo del siglo XVIII, sobre todo, debido a la peste, muchas de estas iglesias se encalaron en el interior, y las pinturas, que desde época románica, como sucede con estos templos, se ocultaron, se taparon, no se destruyeron, y quedaron bajo capas y capas y capas de cal, con la idea errónea, por otra parte, de que la cal iba a repeler la presencia mortífera de la peste. No es curioso que en muchas de estas iglesias también vamos a encontrar calaveras de niños formando pequeños amuletos, en ocasiones crucifijos, también por esa misma idea, ¿no?, mezclando elementos paganos y elementos cristianos para intentar ahondar un problema que se les escapaba de las manos a los habitantes de León. Y es que, claro, parece que hablamos de cosas de película, pero la Castilla eterna, Valladolid, León, Zamora, tienen sus estructuras en contra de la peste. Esas cruces de calaveras son ya un clásico, y a veces de alguna forma protegían el lugar, ¿no? O querían santificarlo o querían casi purificarlo. Y claro, en las capas de atrás, como una inmensa cebolla, ¿no?, de la historia, quedaban los antiguos símbolos y códigos tan misteriosos como este caballero que te obliga al viaje. ¿Y de este caballero sabemos algo o no? Todavía no, porque la pintura fue retocada en el siglo XVIII, se han realizado diferentes catas que demuestran que el original es del siglo XV, XVI, y es realmente insólito. Hay un texto arriba que hace referencia a Suero de Quiñones, a la batalla contra los moros. Está parcialmente descubierto, hay que quitar las otras capas de yeso y de cal que lo cubren, y está todavía en investigación. Es un enigma todavía vivo en este sentido. ¿Y qué pasa para que Nacho Ares, con el equipo de Cuarto Milenio, digamos grabando las maravillosas iglesias rurales leonesas donde aparecen estos hallazgos, sea protagonista de un descubrimiento que nadie esperaba? ¿Cómo es posible esto? Pues mira, los compañeros del Diario de León me ponen en antecedentes de un hallazgo parecido que se realizó hace poquitos años en una iglesia de Chana, que se llama Chana de Somoza, en la Maragatería, a unos 30 kilómetros de Astorga. Allí, junto al altar, en uno de los laterales, parte de esta capa de cal que mencionábamos antes, que cubría la pared, deja al descubierto un demonio y el nombre de Hermógenes, ¿no? Es una iglesia, la iglesia de las Vocaciones de Santiago. Se cree estas pinturas un poco la leyenda de cómo Hermógenes, este mago, intentó utilizar a dos demonios para atraer al mundo oscuro, al mundo del mal, a Santiago Apóstol, sin éxito, ¿no? Y tiene en el atrio de entrada el mismo elemento que veíamos en Gordaliza y en otras iglesias de la zona, ¿no? Una serie de calaveras infantiles, de niños, de tibias cruzadas, como las banderas piratas, elementos muy extraños, siempre seguramente encaminados a crear estos amuletos para intentar luchar contra la peste. Tú ya ahí te fijas en algo
que no, digamos, oficialmente no estaba destacado, ¿no? Sí. Que es la presencia de otro demonio. De otro demonio, efectivamente. Muy cerquita de él, abajo a la izquierda, se ve que hay una figura blandiendo una estaca, como si estuviera intentando golpear algo, y efectivamente te fijas un poco, reconstruyes perfectamente el aspecto de un segundo demonio. Realmente interesante. Y eso ya sería suficiente curiosidad y anomalía para reflejar en el cuaderno de notas y en el reportaje, pero imaginamos a Nacho Ares dentro de la iglesia que ya se encamina hacia el retablo, y en el retablo la gran sorpresa. Efectivamente, Juan Carlos Campos, el investigador de petroglifos, un perfecto conocedor de la zona, ya me había dicho que a la hora de encalar la iglesia, seguramente en el siglo XVII, cuando se colocó ese retablo, se habían respetado las pinturas que había detrás, porque en las márgenes del retablo de madera, que hoy está en muy mal estado, necesita una consolidación y restauración por la carcoma, se veía aparecer cierta decoración pictórica, ¿no? Como si la cal no hubiera cubierto estas pinturas. Y él me llamaba la atención sobre el hecho de que qué curioso que en estos 300, 400 años todos los investigadores que habían catalogado la descripción pictórica que pudiera haber en el interior del templo nunca se hubieran fijado en lo que había detrás, ¿no? ¿Y qué es lo que hicimos nosotros junto con Paco Rodríguez, el cámara de Cuarto Milenio? Bueno, pues me ayudó. Es una rendija muy estrecha en la margen izquierda del retablo y la pared, apenas unos 20 centímetros. Telarañas, de todo, imagino la antigüedad, ¿no? Absolutamente. ¿Y tú qué sientes en ese momento, Nacho? ¿Sabes? Intuyes que algo va a pasar, ¿no? Yo creo que ese momento es puro, no sé cómo decirte, me recuerda a aquella serie de Camino de Santiago o tipo Código Da Vinci, ¿no? Buscando los códigos detrás de una lámina, de un retablo que nadie ha movido desde el siglo XVIII por lo menos. Sí, mira, yo cuando viajo en los viajes de reportero siempre suelo llevar una cámara pequeñita de fotografía que graba en vídeo Full HD, y en más de una ocasión yo la he dejado colgar por pozos, por aperturas, pequeñas oquedades, intentando ver qué había detrás. Nunca había encontrado nada, y en esta ocasión, por primera vez, hace 2 días, me encuentro pues, una de las mayores sorpresas de mi vida, no solamente como leonés, porque yo soy de allí, es mi tierra, sino que además venía a confirmar un poco las sospechas que otros compañeros, Juan Carlos Campos, me había manifestado, ¿no? Imagínate la sorpresa y cómo el vello se me eriza en el momento de introducir la mano izquierda por detrás del retablo, hacer un pequeño paneo de arriba abajo, un barrido, y luego sacar la cámara, dar al reproductor y encontrarme con una figura sorprendente de Santiago que nadie había visto en los últimos 400 años. ¿Y qué es el personaje? Porque además es un personaje considerable, ¿no? Y de gran tamaño. Claro, el protagonista de la iglesia, Santiago. Aparece una inscripción arriba que dice Jacobo, que es el nombre, es lo mismo que Santiago, y se le ve perfectamente a él. Lo pudimos luego fotografiar y grabar perfectamente en vídeo con la cámara pequeñita. Sale con su bastón, con su cayado, el sombrero de peregrino, el hábito de peregrino, la calabaza en el bastón, y en la mano porta un libro, que es además un elemento bastante extraño en la iconografía de Santiago, ¿no? Preguntándole a Juan Carlos Campos, este investigador local, bueno, él, claro, se emocionó tanto por el descubrimiento que decía, Nacho, enhorabuena lo que acabas de descubrir. Yo también quería compartir con él un poco ese éxito, porque él era quien me había dado la idea, ¿no? Para introducir un poco la cámara por detrás, ¿no? Y él me decía que bien podría ser una representación de ese libro de la Biblia o bien del propio Codex Calixtinus, que es una representación, no deja de ser curioso, el famoso, ¿no? Libro, muchos amigos y amigas estarán pensando, el famoso libro robado hace poco tiempo y devuelto, ¿no? O localizado, y que tantos ríos de tinta ha hecho correr. Es impresionante, porque habrá que estudiar esa figura, pero todo esto nos demuestra, Nacho, que, claro, cuántas cosas puede haber ocultas todavía en esa Castilla y en cualquier lugar de España, ¿no? Detrás de retablos, detrás de capas de cal, pero curiosamente en esa misma iglesia un demonio que no se conocía, un Santiago con un manuscrito, un libro que no sabemos qué es. Hombre, quedará el estudio, quedará para historiadores también y para expertos, pero qué curioso, a veces, como ocurre, tú lo sabes muy bien en la arqueología, no es precisamente el estudio sistemático, sino la emoción, el arrojo, el riesgo en ocasiones, el que te lleva al hallazgo, ¿no? Y el que hace que esa pieza ya pase a formar parte de lo conocido, cuando llevaba en la penumbra
cientos de años, hay que pensarlo, ¿no? Claro que sí, además hay que pensar, como decía antes, que el retablo está en malas condiciones, necesita una restauración. Doña Asunción, la mujer que me abrió la iglesia, estaba pendiente de todo lo que yo hacía. Yo le pedí permiso en todo momento para poder subirme al lugar donde lo hice con todo el cuidado del mundo. Nunca me apoyé en el propio retablo para no dañarlo. Y hay que pensar que este tipo de hallazgos lo que nos hace ver es la realidad de estos lugares sagrados, que incluso, fíjate, en el siglo XVII es, por así decirlo, podríamos decirlo sin temor a equivocarnos, se cegó. Es decir, al encalar todas las paredes, que seguramente están todas cubiertas de pinturas en todo el perímetro del templo, lo que se hacía era cegar el monumento. Y ocultar su poder también, de alguna forma. Efectivamente, el lugar no deja de ser un lugar sagrado, pero hemos cegado el verdadero sentido de esa magia de las pinturas que cubrían la iglesia de Chana de Somoza, que por la tipología, yo tampoco soy experto en este tipo de cosas, pero parece ser unas pinturas del siglo XV, del siglo XVI a lo sumo. Que se dice pronto, totalmente desconocidas y que no parecían ningún catálogo de estudioso oficial, ¿no? Yo creo que es un momento muy emocionante y por eso queríamos compartirlo con toda la audiencia. Nacho Ares, encabezando un equipo de Cuarto Milenio, descubre pinturas que estaban ocultas, pinturas que son parte de nuestra historia y de la historia de los leoneses, ¿no? Yo creo que es un premio maravilloso, Nacho, enhorabuena, y que siga la aventura, que siga la búsqueda y que animemos a muchas personas y a grandes investigadores locales que hay con muchísimas ganas, a veces con pocos medios, porque estas sorpresas, ¿no? Estos ases debajo de la manga, decíamos, de la propia historia, están ahí para ser descubiertos. Un abrazo muy grande, compañero. Gracias. Seguiremos la investigación. Muchas gracias, Iker. Buenas noches. Enhorabuena. Fermín Agustí, última ristra de mensajes. Hola, Iker. Sergio nos dice: las iglesias guardan más secretos de los que creemos. Seguro que el Vaticano nos esconde ciertos de maravillas. Oye, por cierto, cientos de maravillas será. Por cierto, Javi, es que cualquiera que haya investigado un poco en lo que es las iglesias españolas, me acabas de mostrar en tiempo real, en tu tableta pequeña ahí, un dragón, como de no sé cuántas, imagino igual es la bestia de 7 cabezas, no lo sé, encima de una iglesia de Ciudad Real que estaba ahí oculto y que por accidente, ¡pum!, emergió después de siglos. Sí, es otra de esas pinturas que estaban reservadas pues en el interior de la iglesia de Santiago, de Ciudad Real. Aparecieron en unas obras... ¿De Santiago también? Sí, también de Santiago, también relacionada con Santiago. Y aparecen en el año 1985, cuando se inicia una restauración para intentar dejar la iglesia lo más parecido a como estaba en el siglo XIII. Y ahí aparecen esas pinturas de un dragón de 8 cabezas en los nervios del ábside de la nave central, que además se estima que podría ser del siglo XV-XVI. Pues es impresionante, Javi. Pero lo cierto es que hasta día de hoy, Iker, no se sabe muy bien qué hacen allí esas pinturas. Hay un código oculto, un código que quien lo hizo sabía muy bien para qué y para quién. Desde luego parece el Leviatán, ni más ni menos, pero eso sí, coronando el ábside de una gran iglesia, pues es sorprendente. Más mensajes, Fermín. La gente se ha quedado bastante impresionada con el testimonio de Javi. Darvos, por ejemplo, decía: esta historia te hace pensar, el don de ver fantasmas se transmite en los genes. Interesante mensaje. Perdi Casberre dice: me da la impresión que cuando somos jóvenes tenemos capacidades sensoriales que después las perdemos y es una lástima. Decíamos, Fermín, en un principio, y Javier, aquello que decía Miguel Hernández, ¿no? El niño como reflejo, como imagen de nuestra esencia más pura, como nosotros mismos, nuestro ser más primigenio. Y me quedo pensando en eso de la genética, porque no es raro. Claro, es como todo, la visión racional dirá, no, es que son problemas mentales que se heredan, o, bueno, claro, en algunos casos podrá ser problemas mentales. Igual un día hay que saber qué son esos problemas mentales y que no todo tiene una explicación racional. Pero son muchos los casos, muchísimos, donde madres, hijas, abuelas, nietas, padres, hijos menos, porque hay ese vínculo real de haber estado en el otro ser. La mujer que da a luz, el ser, hay una conexión, un hilo que no está muy bien descrito. Y en muchísimos casos, y eso no es síntoma, yo creo, para nada de ningún problema, se viven esas percepciones. Es fácil que la madre haya tenido una sensibilidad especial y que la hija lo herede, cosa que nos parece muy bien. Antonio Rubio nos decía: los niños son los que tienen una gran imaginación y después esa imaginación se convierte en realidad, porque los niños son increíbles. Qué bonito mensaje, sí señor, bonito también. La imaginación es capaz casi de cobrar forma, ¿por qué no? Victoria nos decía: algunos cuando somos pequeños sentimos y vemos cosas, luego lo podemos bloquear con miedos, pero están ahí. Bueno, Fermín, bloquear con miedos
o que llegue el lenguaje, llegue la sociedad, te digan lo que es posible y lo que no, te digan lo que tienes que pensar y lo que no, te diga tu círculo más cotidiano, incluso lo que es la vida y por donde hay que transitar, y tú sin darte cuenta estás perdiendo ese tesoro que en el fondo todos queremos recuperar cuando nos damos cuenta que es de lo más valioso de la vida, ¿no? Esa visión especial de los niños, pero que todos, de alguna forma, entre todos, nos la vamos arrancando. Fermín, compañero, gracias, como siempre. No